Tema 16. Distribuciones continuas. Distribución normal. En el tema anterior vimos la distribución de variables de tipo discreto, en el que recordamos que si por ejemplo queremos representar las alturas de 7 niños de una clase, lo que poníamos era el número de cada niño y arriba el valor de su altura. Por ejemplo, en este caso, 1,80. Si ponemos las distintas alturas, esta sería la variable x. En la variable x tenemos los resultados, cada uno con su altura. Y podemos ver que determinados resultados, por ejemplo, el 1,80, se nos está repitiendo en distintas ocasiones o para distintos niños, que es lo que llamábamos la frecuencia absoluta, es decir, la frecuencia de tener 1,80 sería 3 niños, y si hacemos la división de 3 entre 7 sería la frecuencia relativa, tal y como vemos aquí. Por eso, en estos casos, sobre todo cuando tenemos muchos números de muestras y además los resultados están en determinados intervalos, lo solemos reflejar en diagramas de barras por intervalos. Por ejemplo, en este gráfico estamos representando los intervalos entre los niños que miden entre 1,50 y 1,60, entre 1,60 y 1,70 y todo hasta los 2 metros. Hay que indicar que si nos fijamos, la variable x, que antes la teníamos en el eje vertical, la hemos puesto en el eje horizontal. Y en el eje vertical vamos a meter la frecuencia que se da en cada uno de los tramos. Si nos fijamos en unos resultados que pueden ser normales, lo primero llamativo es que los valores en los extremos, es decir, en niños que miden entre 1,40 y 1,50 o los de más de 2 metros, su frecuencia relativa es muy baja. Sin embargo, los valores en las zonas medias, los valores medios, como son los niños, bueno, en este caso he puesto entre 1,70 y 1,80, son frecuencias más altas. Esto adelanta lo que luego vamos a llamar que es una distribución por campana de Gauss. Porque, aunque hemos dicho que las experiencias de carácter aleatorio, por ejemplo, tirar un dado entre la probabilidad de que nos salga 1 y la probabilidad de que salga 6 es exactamente la misma, en la vida real estas experiencias no son aleatorias, sino que normalmente hay un mayor número de resultados en las zonas medias y un menor número en las zonas extremas, como son en los mínimos y en los máximos, y mayor frecuencia en las zonas medias. Si nosotros representamos los distintos valores de sus frecuencias, la primera cuestión es que evidentemente la suma de todos nos dará 1. Y si queremos saber, por ejemplo, la frecuencia de niños que miden menos de 1,80, pues lo que tendremos que hacer es sumar las áreas de los que están por debajo del 1,80, lo que nos va a producir que esa frecuencia es la suma de las frecuencias que tenemos marcadas en cada uno de los tramos. Si los intervalos que hemos marcado antes los llevamos a un límite infinitesimal, es decir, que podemos estar hablando ya de puntos, en realidad de lo que estamos hablando es de una distribución de una variable de carácter continuo. Y va a seguir una forma que es lo que llamamos campana de Gauss. Y tiene más características. La primera característica es que es simétrica respecto al valor x, que va a ser la media. Es decir, el punto medio es el que tiene más frecuencia. Y a ambos lados la frecuencia va a ser la misma. Son valores simétricos, es decir, un punto x que esté a una distancia a, su frecuencia es la misma que un punto x que esté
a la distancia A. Es decir, esto sería el punto x menos A y esto sería el punto x más A. Ambos tienen la misma frecuencia, es decir, tienen la misma probabilidad, porque ahora ya estamos hablando de probabilidad. Entonces, este tipo de distribución con estas características es lo que vamos a llamar distribución normal, en la que vamos a definir un valor medio, el valor medio concreto que tenga esa distribución, y una desviación típica, y lo vamos a representar así, en el que lo importante es que para un punto concreto X, la probabilidad, o mejor dicho, para un punto concreto A, vamos a llamarle así, la probabilidad de que cualquier punto esté por debajo de A nos lo va a representar sencillamente el área que se produce a la izquierda de A. El problema, por lo tanto, va a ser calcular áreas de una función, que es la función probabilidad. Pero en este sentido no nos tenemos que preocupar porque también vamos a tener una tabla en la que vienen todas las áreas definidas. El problema de la tabla es que la tabla solo la podemos determinar para un tipo concreto de valor medio y de desviación típica, ¿no? Que vamos a coger aquella distribución normal que el valor medio vale exactamente 0. Por lo tanto, los valores a la izquierda van a ser negativos, los valores de x, y los valores a la derecha van a ser positivos. Y la otra cuestión que vamos a considerar es que su desviación típica es 1. Por lo tanto, cuando hablamos de esta distribución, que es una distribución normal en la que el valor medio es 0 y la distribución típica es 1, es la que llamamos distribución normal estándar, porque es la que nos va a servir para obtener una tabla o obtener los datos a partir de una tabla, y está estandarizada. El resto de distribuciones normales que pueda haber con distintos valores de sigma o valores de medios, pues serán distribuciones normales, pero que a lo mejor se desarrollan en otros ámbitos y con otros valores medios y otros valores sigmas. Lo que vamos a intentar es normalizar y transformar cualquier valor que haya de aquí, lo vamos a intentar transformar en esta distribución normal estandarizada, porque es el que nos permite ir directamente a la tabla y calcular los datos. Entonces, el hecho de pasar un valor x de esta distribución normal a un valor x transformado, que vamos a llamar valor z, hablando en términos ya de la distribución normal tipificada, es lo que se llama tipificación de la variable. Es decir, vamos a transformar variables x de una distribución normal cualquiera, de una distribución normal, por ejemplo, en el que la media es 2 y la desviación típica 0,5, la vamos a transformar en variables z, en el que la distribución normal es 0 en el que la media es 0 y la distribución típica es 1. Ese es el hecho, es lo que llamamos tipificar. Una vez hayamos tipificado la variable x de una distribución normal cualquiera, mi, sigma, y la transformemos en la variable z de la distribución normal estándar 0,1, podemos ir directamente a la tabla, que luego veremos. Y para tipificar un dato concreto x y convertirlo en variable z, lo que vamos a coger es el valor concreto x, imaginémonos x igual a 3, lo vamos a meter en esta fórmula, y si la distribución normal original es, por ejemplo, 2, 0,5, meteremos su valor sigma aquí y su valor 0,5 aquí. En este caso nos da 1,25. ¿Y qué quiere decir? Pues que cuando hablamos de variable x igual a 3 en esta distribución normal general, lo que nos significa es que podemos hablar de una variable z en una distribución normal estandarizada, que es la 0,1,
y podemos ir directamente a la tabla. Luego el valor que vamos a utilizar para entrar en la tabla es este. Y como recordatorio, el valor 1,5 ya en la función normal estandarizada, lo que nos va a decir es el área a la izquierda de ese valor 1,5, que va a ser la probabilidad de que la z esté por debajo de 1,5, que va a ser igual a la probabilidad de que la x esté por debajo de 3 en esta función estándar. Y para eso tenemos que ir a la tabla. La primera cuestión es que en este tipo de tablas, la propia tabla normalmente nos da la pista de lo que nos está diciendo. Es decir, por ejemplo, en esta tabla, si nos fijamos arriba, nos está diciendo lo que vamos a calcular, que es el área a la izquierda, e incluso tendríamos aquí la fórmula que sirve para calcularlo. Pero lo más importante es que si no nos acordáramos de la fórmula para tipificar, nos lo está diciendo aquí. Es decir, que en caso de que tengamos una tabla y no la sepamos utilizar de primeras, vamos a ver lo que nos pone arriba, porque nos va a ayudar mucho. En este caso tenemos un z igual a 1,5. Luego lo que tendríamos que venir es con los valores z por aquí, buscando el 1,5. En este caso no se ve muy bien, pero el 1,5 está aquí. Aquí lo que tenemos son los valores que ajustan más la decimal. Por ejemplo, si tuviéramos el valor 1,52, tendríamos que buscar aquí el 1,5 y aquí el 0,02, lo que forma el 1,52. Juntamos estos dos valores del 1,52 y este punto, que me parece que pone 0,95 o quizás 0,25, que suponiendo que sea ese 0,25, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues nos está diciendo que la probabilidad de que la z valga menos de 1,5, es decir, de la que x valga menos de 3, es 0,25. Por supuesto, este tipo de tablas también se puede entender al revés, es decir, si en algún momento nos dieran una probabilidad, podríamos determinar en el sentido inverso cuáles son los valores de la z. Luego, el caso que nos pidan que la probabilidad sea menor que un valor, lo tenemos claro. Vamos a la tabla y ya está. Lo que ocurre es que las tablas normalmente intentan ser lo más reducidas posibles y por eso solo suelen hablar de zetas que sean positivos, y solo para el caso este que estamos viendo. Es decir, nos da el valor menor de z, pero podemos tener otros casos que nos pidan. El primero es que nos pidan la probabilidad de que z sea mayor que a, no menor, sino mayor. Lo mejor para estos casos siempre es que lo veamos gráficamente. El mayor, lo que estamos hablando de esta zona. Por lo tanto, como la tabla solo nos dice los que son menores que a, tendremos que ver cómo calculamos eso. Como la parte de la izquierda, el área de la izquierda, el área roja, nos lo dice la tabla, que es la probabilidad de que z sea menor que a, pues la probabilidad de que z sea mayor que a, evidentemente va a ser 1 menos la probabilidad de que z sea menor que a, que eso nos lo da la tabla. Gráficamente es muy claro, porque tenemos que recordar, por supuesto, que la probabilidad total de todo el área de la distribución normal, esa probabilidad es igual a 1. Por lo tanto, si restamos a 1 esta superficie, nos queda la probabilidad buscada. El segundo caso es que nos pidan la probabilidad de que z sea menor, como nos dice las tablas, pero de un número negativo. Recordamos que las tablas normalmente nos dan las zetas cuando los números son positivos. Luego, si nos piden cuando el número está a la izquierda del 0, el área que nos están pidiendo es el área esta. Para ello, la resolución podemos entender fácilmente que el área esa, al ser simétrica, va a ser el área también esta de aquí. Y como la sabemos calcular, porque este área es 1, como hemos visto antes, menos la probabilidad
de que z sea menor que a, pues ya tenemos que el área este es el área que nos pide. Aquí sería menos a y aquí tendríamos a. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor que un número negativo es 1 menos la probabilidad de que z sea inferior al número en positivo. Si lo que nos piden es la probabilidad de que z sea mayor que un número negativo, de lo que estamos hablando es de un número negativo que está a la izquierda y nos piden el área en este sentido. Si lo analizamos gráficamente y por simetría, sabemos que esto es lo mismo que el área hacia la izquierda. ¿En qué valor? En el valor igual a. Por lo tanto, la probabilidad buscada es la misma que la probabilidad en z inferior, en el que tenemos que hablar de un valor en el que tenemos que ponerlo en positivo. Por último, si lo que nos piden es la probabilidad de que z esté entre dos valores a y b, esto gráficamente lo que significa es que si tenemos la distribución normal estándar y tenemos un valor a y un valor b, lo que nos están pidiendo realmente es la probabilidad, o dicho de otra manera, el área que hay entre ambas. ¿Cómo haremos esto? Pues muy sencillo. Calcularemos la probabilidad de que z sea inferior a b, que en realidad lo que estamos hablando es de esta superficie, de toda esta superficie, lo inferior a b, y le restaremos la probabilidad de que z sea inferior a a, porque la probabilidad de que z sea inferior a a es toda esta superficie. La diferencia de ambas, lo que nos produce es el área buscada, que es el área esta de aquí. Si lo vemos gráficamente como áreas, es muy sencillo de razonar cualquier caso. Por supuesto, la probabilidad de A podría ser un punto aquí y lo calcularíamos como hemos visto anteriormente, o que B esté aquí lo calcularíamos como hemos visto anteriormente, pero lo importante es que restamos una de otra. Por lo tanto, sabemos calcular perfectamente la probabilidad de X en una distribución normal cualquiera, transformándolo en Z, la Z tipificándola como Z y calculando la probabilidad de que Z valga menos de un valor en una distribución normal estándar. Y retomando temas de la lección anterior, nos podemos encontrar también distribuciones binomiales, que recordamos que eran distribuciones que solo podía haber dos tipos de resultado y que eran respecto de variables discretas, pero vimos en el tema anterior que en algunos casos podía ser difícil determinar la probabilidad de que se dieran determinados resultados. Entonces, si nosotros pudiéramos transformar una binomial, igual que hemos hecho con una normal estándar, y pudiéramos transformarla en un valor z y calcularlo como una distribución normal, nos ayudaría muchísimo. Se suele considerar que es transformable cuando el número de intentos es por lo menos 10, por lo tanto tiene que ser mayor de 10. En esos casos y bajo determinadas circunstancias y con un cierto margen de error, podemos convertir la binomial en distribución normal para su cálculo. Para ello recordamos que el valor mi, es decir, la media de la distribución binomial era n por p, siendo p la probabilidad y n el número de intentos, y su
desviación típica es la raíz cuadrada de n por la probabilidad de tener éxito por q, que es la probabilidad de fracasar, recordando además que q era igual a 1 menos r, recordando q1 menos p. Recordando esto, podemos meter perfectamente estos valores aquí y con este resultado que tengamos, que será un valor z, podríamos trabajar en la distribución normal y obtener los resultados pedidos para la distribución binomial. Por ejemplo, tenemos el caso de un lanzamiento de una moneda en 15 ocasiones y nos piden la probabilidad de que salgan entre 8 y 12 caras. Evidentemente, esto es una distribución binomial, porque tenemos dos tipos posibles de resultados y son resultados discretos. Y podríamos, como distribución binomial, hacer el cálculo que nos están pidiendo, que básicamente sería el cálculo como binomial de que p de la x es igual a 8 más la x es igual a 9 más etcétera 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 más la x es igual a 12, ya que nos piden la probabilidad entre 8 y 12 y tendríamos que hacer cada uno de estos cálculos en la binomial y sumarlos. Esto puede ser un poco no complejo, pero sí largo. Lo que nos interesaría de alguna manera es ver si podemos transformar esta función, que es binomial, considerarla como una normal estándar para utilizar las tablas de la normal estándar. El requisito imprescindible para poder hacer esa transformación es que el número de lanzamientos sea superior a 10, en este caso son 15, por lo tanto el número de lanzamientos es superior a 10 y podríamos utilizar esta distribución normal. Y para utilizar esa distribución normal tenemos que transformar o tipificar las zetas. Y la z es igual al valor de la x menos mi partido por la desviación típica sigma. Luego lo que tenemos que saber es qué valores hay que meter de media y qué valores hay que meter de desviación típica. Y sabemos que la media es el número n multiplicado por la probabilidad de éxito, la desviación típica es la raíz cuadrada de n por p por la probabilidad de fracaso, sabiendo que la probabilidad de fracaso es 1 menos p. Por lo tanto, sabemos que n es 15, que la probabilidad es 0,5, porque la probabilidad de que salga cara cuando lanzamos una moneda es del 50%, y la probabilidad Q es 1 menos 0,5, que es 0,5, obviamente, porque la probabilidad de fracasar, es decir, de que salga cruz al lanzar una moneda, es del 50%. Metiendo esos datos, obtenemos los dos datos buscados, que son los que vamos a meter en la fórmula, sigma y la media. Por lo tanto, metiendo estos valores, la z que vayamos a buscar dependerá del valor x que metamos en cada caso. Los valores de x que nos están pidiendo es la probabilidad entre 8 y 12. Por lo tanto, tendríamos que meter el valor 8 y el valor 12 y obtener los dos valores z1 para 8 cuando la x valía 8 y el z2 cuando valía 12. Aquí la cuestión es que normalmente se aplica lo que se llama la corrección de Yates, que significa que en el valor de la izquierda, antes que utilizar la z1 sobre el valor 8, hacemos 8 menos 0,5, es decir, se resta 0,5 a la izquierda y al valor de la derecha se le suma 0,5, es decir, se le da como un margen de seguridad de 0,5. Por lo tanto, el valor z1 será 7,5 menos 7,5, es decir, ya sabemos que eso da 0, y el valor z2 será 12,5 menos 7,5
partido por 1,94, cuyo valor da 2,58. Por lo tanto, este ejercicio se ha resumido en calcular como en una distribución normal la probabilidad de que valga entre 0 y 2,5. Eso lo buscaríamos en las tablas y encontraríamos la probabilidad de que valga 0 y la restaríamos. La probabilidad de que valga 0 es el 0,50 y la probabilidad de que sea 2,5 o 2,58, perdón, que es exactamente la cifra que da 2,58, es el 0,99. La resta nos daría el 0,49. Lo que nos da un resultado operando la resta, y hacemos la resta sencillamente porque para saber el área entre el 2,58 y el 0 tenemos que calcular este área. Por lo tanto, calcularemos la probabilidad del 2,58, que es todo esto, y le restaremos la probabilidad de que sea inferior a 0. Con lo que nos queda la probabilidad buscada, que es entre 0 y 2,58. Y esa es 0,49495, que será muy similar a si lo hubiéramos calculado como una simple binomial y sumando las probabilidades en 8, en 9, 10, 11 y 12.